Muchas gracias y buenos días a todos los presentes. Vamos a hablar primero un poquito de qué son las normas de origen, ampliando lo que ya don Rafael con muy buen tino nos informó hoy en horas de la mañana. ¿Y qué pretenden las normas de origen? Realmente lo que pretenden las normas de origen es que haya suficiente actividad industrial en un país beneficiario para cumplir un objetivo que es el de desarrollo productivo, es decir, transformación sustancial en las mercancías con el objeto de que obtengan una preferencia arancelaria. ¿Qué garantizan las normas de origen? Que las franquicias, es decir, lo que se exoneran impuestos a una mercancía cuando ingresa a un país, favorezcan únicamente a aquellos países que suscribieron el acuerdo, evitando con ello lo que se conoce como triangulación de origen. Y que a través de las reglas de origen se determinan cuáles bienes definitivamente van a gozar de un trato arancelario preferencial en el marco de un tratado. La importancia que tienen las reglas de origen es básicamente esa, que en los TLCs las preferencias arancelarias son exclusivamente para mercancías originarias de las partes signatarias, evitando con ello lo que es triangulación. Ahora, respecto a lo que es la certificación como tal, pretende comprobar documentalmente que una mercancía califica como originaria en el marco de un tratado de libre comercio. Esto permite al importador reclamar ante las autoridades aduaneras las preferencias arancelarias que fueron negociadas en el TLC. Además de ello, posibilita a la administración aduanera verificar durante un control, puede ser inmediato, con control documental, o a posteriori, que las mercancías cumplen con las disposiciones y los requerimientos establecidos en el Tratado de Libre Comercio respecto al origen. Como lo mencionaba ahora don Rafael, existen dos tipos de certificación de origen que son los que históricamente Costa Rica ha venido implementando con el paso de los años. Una la denominamos autocertificación, que es donde el productor, el exportador de la mercancía y más recientemente el importador, en el caso del CAFTA-RD, certifican el origen, es decir, ellos mismos van a confeccionar su certificado de origen, lo llenan, lo firman y lo envían directamente a su importador sin intermediación de ente público o privado alguno. Entonces aquí tenemos este proceso que se denomina autocertificación y a la vez tenemos el proceso de certificación controlada, que es donde se establece un intermediario, llamémoslo así, que es la autoridad certificadora. En este caso vamos a ver Procomer en el marco de los tratados que estábamos hablando. ¿Quién emitía en nuestro país los certificados de origen? Antes de este año, para lo que es certificación controlada, Procomer emitía todos los certificados de origen referentes al Sistema Generalizado de Preferencias de la Unión Europea, al Sistema Generalizado de Preferencias que nos otorga Rusia, Japón, Australia, Suiza, Turquía. Por su parte, COMEX estaba certificando origen para el Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y la Comunidad del Caribe, CARICOM, y el acuerdo de alcance parcial que tenemos con Venezuela. Y en autocertificación tenemos los tratados que ya todos conocemos, el Tratado General de Integración Económica Centroamérica, el Tratado de Libre Comercio Costa Rica-México, el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana, el Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y Canadá, el Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y Panamá, entre Centroamérica y Chile, y el RD-CAFTA. Estos son bajo el criterio de autocertificación de origen. Como bien lo mencionaba ahora el señor gerente de Procomer, la unidad de origen nace de una necesidad manifiesta del sector privado. El año pasado hubieron varios talleres en donde todas las instituciones relacionadas con comercio exterior en Costa Rica decidieron llamar al sector privado y conversar de una forma amena y decirnos qué creen ustedes que les hace falta a la administración para mejorar en cuanto a aplicación de tratados internacionales. Uno de los puntos fue de que ellos querían unificar en una sola entidad todos los procedimientos de certificación de origen controlada
ya que estando en 2 presentaba dificultades a la hora de determinar a quién era el que le correspondía certificar determinado tratado. Entonces es a partir de julio de este año, con el decreto 36651-COMEX, que se definió que Procomer iba a ser el ente certificador en Costa Rica, la autoridad competente para certificar cuando exista la necesidad de una autoridad certificadora. Veamos ahora, Procomer está a cargo de la certificación de los sistemas generalizados de preferencias con la Unión Europea, Rusia, Japón, con Australia, además de CARICOM, Venezuela, el recién tratado con China y Perú, una vez sea aprobado por la Asamblea Legislativa. En estos momentos está en proceso. Los países o con los países que tenemos algún tratado bajo el esquema de autocertificación no varían, es decir, van a seguir continuando bajo el proceso de autocertificación. Uno de los aspectos que motivó a que fuera Procomer el ente certificador es que antes de julio de este año, cualquier empresa que decidiera certificar origen, por ejemplo para CARICOM, si esta empresa estaba ubicada cerca de la frontera de Peñas Blancas, tenía que venir hasta San José, a donde el ente certificador, para que le aprobara el certificado de origen, lo sellara, lo numerara y lo firmara. Con Procomer tenemos la posibilidad de contar infraestructura en prácticamente todas las regiones del país donde se establecen aspectos comerciales. Entonces tenemos en estos momentos ventanillas en Peñas Blancas, en Limón, en Caldera, en el aeropuerto Juan Santamaría, en la sede central aquí en San José y en Paso Canoas. Entonces ahora un productor que esté ubicado, qué sé yo, por ejemplo en Santa Cecilia de la Cruz, ya no va a tener que desplazarse hasta San José para certificar origen, por ejemplo, para exportar a la Unión Europea o para exportar al CARICOM. Sencillamente se desplaza unos cuantos minutos y procede con la certificación como tal. El fundamento legal de lo que es la certificación controlada para Costa Rica se encuentra primero en los tratados de libre comercio, en donde se define el sistema de certificación controlada por un ente. Se define la potestad de delegación de la certificación por parte de la autoridad administradora del tratado. En este caso, la autoridad administradora por ley es el Ministerio de Comercio Exterior, y ellos pueden delegar a quien ellos consideren pertinente. Establece explícitamente quién es el ente certificador. Esto ya lo tenemos en algunos acuerdos, como por ejemplo el acuerdo de asociación con la Unión Europea, en donde ya se establece en el mismo acuerdo que es Procomer el ente certificador. Y además de eso, el decreto ejecutivo, como lo mencionaba anteriormente, el 36651, en donde se crea la unidad de origen y se trasladan las funciones de certificación y verificación de origen a solicitud de parte. Dentro de los alcances que tiene este decreto ejecutivo se encuentran primero el alcance como tal del decreto, las definiciones pertinentes, se establece de una vez la obligación que existe por parte de Procomer de que todos los procesos y procedimientos se lleven a cabo de una forma electrónica. O sea, ya estamos un tanto alineados con lo que don Rafael pues nos mencionaba anteriormente. Se delegan por parte de COMEX como autoridad, como autoridad administradora de los tratados, se delega la función de certificación a Procomer. Se establece el costo de servicios, porque esto ahora vamos a ver tiene un costo. Se establece como tal la unidad de origen y se le dan las potestades. Se establecen los derechos y obligaciones de los productores y exportadores en el marco de lo que es certificación de origen y verificación de origen, los procedimientos previos a la expedición de un certificado. Se establecen los aspectos generales que deben de tener los certificados y su trámite para poder obtenerlo, y el procedimiento de verificación de origen. Pero ¿en qué consiste la verificación de origen? Bueno, realmente es un proceso controlado, ¿no? Es un proceso mediante el cual la autoridad certificadora verifica la exactitud de la declaración que presenta un exportador
por todos aquellos medios y procedimientos que aseguren el cumplimiento de las reglas de origen en el marco de los tratados de libre comercio. Esto, de alguna forma, tal como lo mencionaba don Rafael, lo que pretende es brindar seguridad jurídica a los exportadores de que el día de mañana no van a tener problemas cuando se presente un certificado de origen ante una autoridad importadora o con un socio comercial. En este esquema es el productor y el exportador de las mercancías quien confecciona el certificado de origen, lo firma y lo sella, y con esto completa lo que nosotros denominamos una declaración de origen y pasa a Procomer con el propósito de que Procomer le avale, proceda a numerar, firmar y de esta forma transformar esa declaración en un certificado como tal. Un poco para ubicarlos dentro de nuestra página web, es bueno que tengan esto porque mucha gente a veces anda perdida en las páginas, ¿verdad? Nuestra página es muy amigable, donde dice, entran a la dirección procomer.com, donde dice exportando, van a encontrar una cejilla que establece certificado de origen. Cuando abren esta cejilla van a encontrar información variada sobre lo que es la certificación de origen controlada. Van a tener la posibilidad de descargar por completo el reglamento, el decreto 36.651, información sobre puntos de contacto en la unidad de origen como tal, y además de eso van a encontrar unas cejillas en las cuales se establece dentro de cada uno de los tratados o acuerdos en los cuales tenemos certificación controlada, una serie de información particular sobre cada acuerdo. Como bien lo dijo don Rafael, no es lo mismo certificar origen para la Unión Europea que certificar origen para China. Son tratados totalmente distintos y tienen sus particularidades. De ahí que nosotros, además del reglamento en que se implementa la certificación controlada y que Procomer pues hace las veces de ente certificador, nosotros procedimos a partir de la entrada en vigencia a diseñar procedimientos particulares por cada tratado, cuestionarios utilizados para que el exportador sea quien declare sus mercancías como originarias, de ser así la modalidad, pues el certificado de origen para que sea el mismo exportador quien lo baje en su máquina y pues obtenga la información, lo llene y después lo remita a Procomer, y algunos otros formatos, incluyendo también información acerca de los tratados, ubicaciones de páginas web donde se encuentra el tratado como tal y donde pueden ubicar la información que tiene que ver respecto a origen, capítulo, etcétera. ¿En qué consiste el proceso de verificación de origen? Bueno, como ustedes pudieron ver en la anterior filmina, lo primero que debe hacer un exportador es conocer el procedimiento. Uno de los aspectos que don Rafael nos mencionaba anteriormente era el problema que contábamos con la mayor parte de los exportadores firmando, llenando un certificado de origen y no conociendo efectivamente qué es lo que están declarando. Entonces, aquí es importante que lo primero que deben hacer es descargar el procedimiento, leer el procedimiento, cómo se certifica de origen en este tratado, por ejemplo, particular,